Les habla Mike Wallace. Fue un crimen espantoso. 7 asesinos, encapotados en el lenguaje de la revolución, perturbaron a un país entero. Joan Didion escribió: para muchas personas en Los Ángeles, la década del 60 terminó abruptamente el 9 de agosto de 1969, en el momento exacto en el cual la palabra de los asesinos en Cielo Drive brotó como una llamarada en toda la comunidad. Lugarteniente Helder, tenemos un asesinato horripilante. Un investigador describió la escena como una reminiscencia de un horripilante rito religioso. 5 personas, incluyendo la actriz Sharon Tate y su esposo, el director de cine Roman Polanski. Sharon Tate estaba embarazada y fue encontrada con una soga alrededor de su cuello junto al cadáver de un hombre. Entre las víctimas, el estilista de Hollywood Jay Spring y Abigail Folger. Las autoridades no permitían penetrar en la mansión de $200,000 en las colinas con vista a Los Ángeles. Cuando llegó la policía, encontraron que las líneas de teléfono y electricidad estaban cortadas. Habían pasado cerca de 12 horas del asesinato. Un funcionario describió a los asesinos cuando dijo: en todos estos años nunca he visto algo como esto. El director Roman Polanski, esposo de Sharon Tate, regresó precipitadamente desde Londres. Negó todos los rumores que relacionaban este asesinato con un problema de drogas. Sharon jamás se volcó a las drogas, ni tampoco al alcohol. En una conferencia de prensa, Polanski describió un cuadro macabro de las escenas en el interior de su casa. Ahora la casa está abierta y ustedes podrán ver el ajuar del bebé. La habitación que ella estaba pintando. Verán mucha sangre. Mientras la policía admitía que no tenía sospechosos sobre la masacre de Bel Air, se produjeron 2 asesinatos más a 15 millas de allí, en la sección del Lago de Plata, del dueño del mercado de Los Ángeles, Leno LaBianca, y su esposa Rosemary. En un principio, la policía no había encontrado paralelos entre los asesinos de Tate y LaBianca. Sobre el pecho de LaBianca estaba escrita la palabra guerra y sobre la puerta estaba escrito muerte a los cerdos, con la sangre de una de las víctimas. La palabra cerdo estaba escrita con sangre en la puerta de la mansión Bel Air, donde fueron asesinados Sharon Tate y otras 4 personas, pero la policía no creía que los crímenes estuvieran ligados. Aquellos mensajes resultaron cruciales al ligar ambos crímenes. Mientras tanto, Los Ángeles estaba aterrada y el mundo observaba con una morbosa fascinación. Después de 3 meses, los investigadores localizaron quién estaba detrás de los asesinatos. Era Charles Manson, un desviado mental cuya carrera en el crimen tenía sus orígenes en la pobreza y la privación. Yo vengo de las colinas de Kentucky. Vengo de tiempos muy duros. Vengo de la depresión. Manson nació en Cincinnati en el año 1934, hijo ilegítimo. Después de abandonar 7º grado, nunca dejó de estar involucrado en robos y falsificaciones. Cuando era un niño acostumbraba a llorar y gritar y el viejo me decía: ¿hiciste el crimen, muchacho? Y yo le decía: sí. Y él decía: bueno, cállate y cumple tu condena. Y cállate y cumple tu condena. Y yo no sabía si estaba bien y tuve que cumplir una condena de 10 años. Siguieron otros arrestos. En 1967, cuando salió en libertad, Manson había pasado más de la mitad de su vida en reformatorios y cárceles. En la cárcel, Manson aprendió a tocar la guitarra. Cuando salió en libertad, se dirigió a California con la esperanza de convertirse en una estrella de la música. Sus primeros destinos fueron Berkeley y Haight-Ashbury, lugares candentes en la emergente cultura hippie en Norteamérica. Cuando regresé y vuestros muchachos me tomaron de la calle, me sacaron de la basura. Todo lo que querían era muchachas jóvenes. Amaba a las muchachas jóvenes. Estoy siguiendo a las muchachas jóvenes. No tenía otra cosa en mi mente. No trato de detener a nadie. Toco la guitarra. Soy libre. Manson consiguió que la bibliotecaria Mary Brunner se uniera a él. Luego la bailarina Susan Atkins. Había nacido la familia Manson. La policía irrumpió en la comunidad hippie de Haight-Ashbury. Para evitar el arresto, Manson y sus seguidores se escaparon a Los Ángeles. Conoció a Dennis Wilson del grupo de rock Beach Boys después de que Wilson subiera a 2 de sus chicas haciendo dedo. La familia se mudó con Wilson por 3 meses. Finalmente le robó sus ropas y destrozó su Mercedes.
En agosto de 1968, Manson y sus 25 miembros de la familia se mudaron a Spahn Ranch, un armado cinematográfico desmantelado donde en años anteriores se habían filmado películas como High Noon y The Cisco Kid. En realidad nunca vivía en ranch, era una dirección postal. Más tarde, Manson negó que el ranch fuera su lugar de residencia. Vivía en mi motocicleta con mi guitarra. La vida en el ranch estaba dedicada al placer y a la violencia, todo orquestado por Charlie. Distribuía LSD y marihuana. Organizaba sesiones de sexo en grupo. En ese momento vivía con Manson su primer seguidor, Paul Watkins. Todo lo que hacíamos era divertirnos. Eso es todo lo que hacíamos. Quiero decir, solo jugábamos en el ranch, tocábamos música. Planeó sus ataques al otro mundo, a las casas de Tate y La Bianca, desde Spahn Ranch. Después de una semana de los asesinatos, Charles Manson estaba bajo custodia por robo de autos, pero la policía no lo relacionaba con ellos. Lo tenían y lo dejaron escapar. Una vez liberado, Manson regresó rápidamente a Spahn Ranch. Mientras los asesinatos estaban sin resolverse, Los Ángeles permanecía en estado de alerta. El 1 de diciembre se anunció finalmente una interrupción en la causa. El desarrollo de la información de las dos investigaciones separadas de los casos Tate y La Bianca condujeron a los detectives a la siguiente conclusión. Los crímenes en ambos casos fueron cometidos por el mismo grupo de personas. La evidencia más comprometedora provino de una de las componentes de la familia Manson, Susan Atkins, quien estaba en prisión por prostitución. Atkins confesó a un compañero de celda, Ronnie Howard, que había participado de los asesinatos de Tate y La Bianca bajo las órdenes de Charlie. Howard advirtió a los guardias y llevó la información a la policía. Manson regresó a la cárcel por robo de autos y acusaciones de incendio. Esta vez la policía lo tenía. Los acusados por el asesinato de Tate y La Bianca eran Susan Atkins, Charles Tex Watson, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian. Leslie Van Houten estaba implicada en el asesinato doble de La Bianca. Y detrás de todos ellos, el instigador, el manipulador, Charles Manson. ¿Por qué me quieren llamar asesino? No necesito matar a nadie, lo pienso. Lo pienso aquí. Aquí lo tengo. El proceso de la familia Manson por los 7 asesinatos conduciría al juicio penal más largo, más costoso y más caótico de la historia norteamericana. El juicio de Charles Manson y las 3 demandadas femeninas comenzó en junio de 1970 y duró 9 caóticos meses. Una atmósfera de circo rodeaba el procedimiento judicial, comenzando por la contratación de los abogados, no solo los de Manson, sino también los de sus codemandados. El caso de la estrella embarazada de Hollywood, asesinada por un hippie drogadicto y loco, atrajo al periodismo de todo el mundo y con toda la publicidad. Muy pronto los acusados eclipsaron a sus víctimas como celebridades. En el centro de Los Ángeles, los miembros de la familia Manson utilizaban el Palacio de Justicia como escenario, tocando para la prensa y para curiosidad de los investigadores. ¿Cómo puede decir que no se puede cuestionar su inocencia a menos que hubiera estado allí en ese momento y que había alguien más? Bueno, ahora los diarios están haciendo deducciones. Puedo decir todo lo que yo quiera. Canto de los miembros de la familia Manson. Los demandados Atkins, Krenwinkel y Van Houten cantan y se ríen del asesinato. Susan Atkins sacó provecho de la situación vendiendo su biografía. Su versión sobre los asesinatos estaba volcada en los libros de bolsillo antes que comenzara el juicio. Uno de los jurados intentó vender la historia de sus días en el juicio. Pensé que podría ganarme unos dólares honestamente, ¿por qué no habría de hacerlo? En la parte central, la atracción principal era la extravagante personalidad de Charles Manson. Que si estoy cuerdo, bueno, cuerdo eso es relativo, que lo diga el jurado.
Un estrado solemne se vio clavado por sus groserías. Manson comenzó un diálogo con el juez mayor. Dijo que van a utilizar esta corte para matarme. Repentinamente, Manson saltó del banquillo de los acusados y saltó hacia el juez. Tenía un lápiz amarillo en su mano. Un alguacil lo agarró en el aire. Gritaba, en nombre de la justicia cristiana, alguien debería cortarte la cabeza, mientras las 3 demandadas femeninas cantaban en el fondo. El abogado defensor Ronald Hughes explicó la X que Manson se había hecho en la frente. Él mismo hizo simbólicamente una X en su frente con una navaja. Uno de los abogados defensores me dijo que el señor Manson muy bien podría ser Jesucristo reencarnado. ¿Usted considera a Charlie Manson como el anticristo? Es un profeta falso y viene a engañar tanta gente como puede. El presidente de la Fiscalía, fiscal auxiliar, Vincent Bugliosi. En un sentido legal, una persona que tenga una mente irracional no significa que sea insano. El estatus de celebridad de Manson atrajo también la atención del presidente. En una conferencia de prensa en el Palacio de Justicia Federal de Denver, el presidente Nixon afirmó que Charles Manson era culpable. Aquí está el hombre culpable directa o indirectamente de 8 crímenes sin razón. Aquí está el hombre quien, por lo que le toca a él, parece convertirse en una figura fascinante para todos. Los comentarios de Nixon crearon una pequeña tempestad cuando los abogados defensores los utilizaron como fundamento para juicio nulo. El abogado defensor de Manson era Paul Fitzgerald. Caballeros, comprendan que no pueden tratar con los prejuicios sobre un nivel tan masivo. Si el presidente dice que alguien es culpable, ¿qué recursos tenemos? Usted conteste la pregunta. En la corte, Manson tenía un diario con un titular en la primera página que trataba la controversia para que el jurado la viera. El abogado defensor Dave Sheen, quien trajo el diario a la sala de la corte, negó habérselo dado a Manson. No tenemos idea cómo Manson obtuvo esa primera página. ¿No fue deliberado el hecho? El abogado debió cumplir una condena de 3 días en prisión por poseer el diario. Pero a pesar de todos estos hechos secundarios, el juicio continuaba. El fiscal auxiliar Bugliosi basó el caso en 3 elementos claves. Primero, como retribución a la exención, la testigo Linda Kasabian dijo que ella declararía la identidad de los que formaron parte del asesinato en la casa de Tate el 9 de agosto y en la casa de la Bianca el 10 de agosto. Kasabian estaba en el auto ambas noches. La defensa, en forma vehemente, denegó el testimonio de Kasabian debido a su relación con las drogas. Había consumido LSD como 300 veces. Nosotros sostenemos que una persona que ha absorbido esa cantidad de veces la droga LSD adquiere grandes dificultades para diferenciar entre la fantasía y la realidad. Adquiere gran dificultad para diferenciar entre lo verdadero y lo falso, y entre lo correcto y lo incorrecto. Que alguien haya consumido LSD no significa que nunca más pueda decir la verdad sobre algún hecho. Por supuesto, es absurdo. Pero el juez permitió a Kasabian que hiciera su declaración para deleite del fiscal. Primero estaba en la carretera de la casa de Tate y escuchó aquellos horribles gritos que provenían del interior de la casa. Gritos que provenían de la residencia, y corrió hacia ella. Quería detener la matanza. Existía un testimonio de apoyo de un visitante del Spahn Ranch, Juan Flynn. Llegué allí, yo quería comer algo. Puso el cuchillo en mi cuello y me dijo, hijo de perra, ¿no sabes que soy yo el que realizó los asesinatos? La segunda clave para Bugliosi era probar que Manson ejercía control mental sobre los miembros de su familia. En una declaración policial, Susan Atkins dijo que todos estaban programados por Charlie. Él tenía el poder de hacer que ellos hicieran lo que él decía, hasta matar a sangre fría. El padre de Patricia Krenwinkel creía que su hija permanecía bajo el dominio de Manson. Mi hija está bajo la influencia de Manson, definitivamente sí. Su madre sentía que había criado una hija normal, bien equilibrada. Nunca tuvo altibajos. Era una joven normal, cariñosa, afectuosa. Finalmente, Bugliosi tenía que probar que había un motivo para los asesinatos. El motivo de Manson estaba resumido en Helter Skelter, el nombre de una canción de los Beatles, la cual posee las mismas palabras que estaban escritas con sangre en la casa de la Bianca. Tenía una obsesión con Helter Skelter. Predicaba que el hombre negro asesinaría a toda la raza blanca, a excepción suya y sus seguidores.
Estos intentaban escapar hacia el desierto. El próximo paso en el plan de Manson fue que la familia asumiera los reglamentos sobre los negros. Paul Watkins declaró que Manson estaba por dar comienzo a una carrera de guerra. Repentinamente comenzó a hablar de revolución y asesinar y acuchillar personas y cerdos. Sí, hombres, seguía planeando y planeando y planeando más y más. Cada vez más. Hacia el final del juicio, ante la ausencia del jurado, Manson comenzó a hacer una defensa divagante de 1 hora de duración. Durante varias horas la narración de Manson mantuvo a toda la audiencia en la sala de la corte en silencio. Mezclaba comentarios de evidencia con su filosofía personal. Describió una vida en prisión que duró 23 años y él tenía ya 36. Manson dijo que él no había matado a nadie y no había dado órdenes para matar. Al pasar la mañana, Manson dijo: ustedes son tan responsables de la guerra como yo por lo de Vietnam, por matar a aquellas personas. Sus declaraciones por momento eran elocuentes e impresionantes, pero a media tarde, cuando el juez Charles Holder le preguntó si quería declarar frente al jurado, se negó. Y así hicieron el resto de los acusados. El jurado halló a Manson, Atkins, Kringwinkle y Van Houten culpables de asesinato de primer grado y conspiración. Creo que nos vimos forzados a seleccionar un jurado perteneciente a una comunidad de Los Ángeles, la cual es muy hostil y antagónica. No hubiéramos tenido ese problema con otro jurado de otro lugar. Este jurado basó su veredicto solo en las evidencias procedentes de los testigos. No tuvo influencias previas al juicio, solo es una queja por parte de la defensa. Después del juicio, el jurado no tiene una segunda conclusión sobre su decisión. Espero que sirva como lección para todos. No se puede ir a la casa de una persona y hacer una masacre. Ni siquiera utilizo la palabra asesinato, digo masacre. Estoy profundamente convencido que Helter Skelter fue lo que lo motivó a realizar todo esto y la influencia de Charles Manson sobre las muchachas que fueron enviadas a realizar el asesinato. Manson y su familia rechazaron el veredicto afeitando sus cabezas. Cortamos nuestros cabellos, lo hicimos todos juntos. 3 meses después, se condenó a los convictos. Los acusados fueron condenados a muerte en la cámara de gas en San Quintín, California. La última ejecución había sido en 1967. El sistema se ha juzgado a sí mismo. Los hermanos vendrán y lo juzgarán de la misma manera que ellos han juzgado. Las canciones de amor de la familia Manson se transformaron en siniestras amenazas. Todos ustedes saben que está por llegar una revolución y que viene rápidamente. Está justo a la vuelta de la esquina. Será mejor que crean que cortará algunas cabezas cuando llegue aquí. En un juicio aparte, se declaró culpable a Charles Tex Watson por los asesinatos de Tate y de La Bianca y fue condenado a muerte. Se lo consideró culpable por el 80% de las heridas producidas ambas noches. Más tarde, Watson trató de justificar su comportamiento ante una junta de libertad condicional. No quería hacer lo que estaba haciendo. Parecía como si hubiera estado controlado por otro poder. En realidad, cuando fui a la casa y cometí el asesinato, les decía a las víctimas que yo era el diablo y estaba aquí para cumplir el trabajo del diablo. En 1972, Manson y sus cohortes se salvaron de la cámara de gas cuando la Corte Suprema de California declaró inconstitucional a la pena de muerte. Como consecuencia del juicio, la historia de la familia Manson no terminaría. Los miembros de la familia Manson que estaban en libertad parecían continuar con su destructivo legado. Apuntó con un arma cargada al presidente Ford, pero se le logró secuestrar el arma y no hubo disparos. La seguidora de Manson, Lynette Squeaky Fromm, fue condenada a cadena perpetua por intento de homicidio al presidente. Mi consigna no es vuestro presidente. Mi consigna es Manson, en el aire, la tierra y en el agua. En 1976, una integrante de la familia, Sandra Good, fue condenada por enviar amenazas de muerte a funcionarios del gobierno. 10 años más tarde, usaba un brazalete para demostrar que su lealtad no había cambiado. Estos son los colores de la familia. Verde para Leslie Van Houten, amarillo para Pat Kringwinkle, dorado otra mujer de la familia, violeta para Susan y el azul es el mío. A comienzos de 1978, Manson fue admisible para libertad condicional. Trataba a las audiencias como si fueran su juicio, como un show. Manson es francamente el mejor anunciante de la pena de muerte que los californianos hayan tenido alguna vez.
¿Usted cree que una persona que ha cometido tales atrocidades puede venir a una audiencia cada 7 días? Yo no. En 1982, la madre de Sharon Tate, Doris, comenzó a juntar firmas en su salón de belleza para mantener a la familia Manson detrás de las rejas. También asistía a programas de entrevistas defendiendo su causa, algunas veces con resultados explosivos. No son criminales, son extremadamente pacíficos, adorables, cuidan a la gente. ¿Usted es miembro de la familia Manson? Sí, estaba asociado a ellos. Me lo imaginaba. Es todo lo que tengo que decir. Sé que ellos la mataron, ¿está bien? Sé que las jóvenes la sostenían y que Watson la apuñaló hasta la muerte 27 veces. Pacífico o no, deben pagar por sus crímenes. Manson continuaba negando su culpabilidad. Durante 1987, la promoción de su libro se había transformado en un mensaje desapacible para Norteamérica. Quizás si hubiera matado a 4.500 personas, luego me hubiera sentido como si le hubiera ofrecido algo a la sociedad. Si hubiera querido matar a alguien, hubiera tomado este libro y lo hubiera hecho. Y no habría sentido nada. Habría sido como ir a comprar drogas. Si quisiera matar a la gente, no quedaría nadie. Nadie con vida. Charles Manson era un desencajado, ni siquiera bueno para el crimen. Los peritos decían que era un asesino en serie quien dependía de otros para llevar a cabo sus asesinatos, pero como hemos visto, él era la excepción. La mayoría de los asesinos en serie son tipos solitarios que asesinan por cuenta propia, con habilidad y crueldad. La historia continuará en un momento. El FBI adoptó el término asesino en serie para identificar la clase de asesinos que parecen explotar a través de las sombras de nuestros más tremendos temores. En general de sexo masculino, entre los 20 y los 30 años, son responsables por lo menos de 4 asesinatos con algunos intervalos entre ellos. Henry Lee Lucas y John Wayne Gacy representaban dos clases de asesinos en serie identificados por el FBI. Lucas era desviado, mataba por doquier a lo largo de Norteamérica. Fue arrestado por lo menos por 51 asesinatos. Gacy era responsable por lo menos de 33 asesinatos, realizados en un solo lugar, su casa, en un suburbio de Chicago donde aparentaba ser un ciudadano modelo. En el día de hoy, un convicto violador que con frecuencia animaba fiestas infantiles, disfrazado de payaso, fue acusado de matar a un muchacho en el aeropuerto de Chicago. La policía dice que ha confesado más asesinatos. Su personalidad fue analizada por Robert Ressler, director de la Unidad de Ciencias sobre el Comportamiento del FBI. John Wayne Gacy quizá tenga una personalidad criminal organizada clásicamente. Es un asesino en serie. Planeaba, premeditaba, desarrollaba tentaciones y artimañas para atraer a sus víctimas. Mientras vivía en Waterloo, Iowa, Gacy, esposo y padre, había estado preso por sodomía con un muchacho de 16 años. Su esposa se divorció cuando él estaba en la cárcel. Después de 18 meses en la cárcel, quedó en libertad por buen comportamiento. Se mudó a Illinois, se volvió a casar y muy rápido fue aceptado por la nueva comunidad. Dirigía una empresa de construcción. Era voluntario en el hospital de niños como Pogo, el payaso. Hasta le dio la mano a Rosalind Carter. Gacy pasaba como un hombre común, trabajador y de familia. Creo que Gacy estaba entre dos mundos. Era en la superficie un hombre heterosexual, padre y hombre de negocios, y tenía una comunidad imaginaria guardada en su interior. Detrás de la escena, Gacy ejercía una fuerte atracción en los adolescentes. Gacy cruzaba la calle, llevándose a los jóvenes a su casa con ofertas de trabajo y marihuana. Luego los asesinaba en el sótano. En una forma increíble, la esposa de Gacy no se daba cuenta de lo que sucedía. Lentamente los jóvenes comenzaron a desaparecer de la ciudad de Norwood Park, cerca de Chicago. Arthur Peterson tuvo la suerte de poder escapar del sótano de Gacy. Quería que me diera cuenta de lo fácil que le resultaría matarme allí en ese momento. Peterson no denunció el incidente a la policía, considerando las amenazas de Gacy como una fantasía. Pero el episodio de Peterson demostró que Gacy se volvía menos cuidadoso y fuera de control. Su última víctima demostró cuán peligroso se estaba volviendo. Estaba trabajando en una droguería en Des Plaines, en Illinois, haciendo el presupuesto de un subcontrato.
El joven estaba encargado del depósito y fue allí donde Gacy lo asesinó. Cuando Robert Priest, de 15 años de edad, no regresaba a su casa, sus padres, sabiendo que tenía una entrevista con Gacy, fueron a la policía. La policía puso la casa bajo vigilancia y luego obtuvo una orden de allanamiento, la cual resultó en una terrible serie de descubrimientos. En realidad se encontraron 2 cadáveres humanos, y eso es todo. Hoy las investigaciones descubrieron restos de 4 cadáveres más en el hogar de un convicto violador en un suburbio de Chicago. Esto nos lleva a 9 cadáveres. Quizás seamos testigos de uno de los más horribles crímenes del siglo. Gacy enterraba la mayoría de sus víctimas en el fondo de su casa. Finalmente se hallaron restos de 29 cadáveres, pero el cadáver de Priest no estaba entre ellos. Gacy había dicho a la policía que había arrojado el cadáver del muchacho en el río de Plains. En total, Gacy confesó 33 asesinatos en un periodo de 3 años. No obstante, en el juicio en el año 1980, Gacy alegó no culpabilidad por razones de insania. 5 semanas más tarde, el jurado rechazó su alegato y lo consideró culpable. ¿Insano o demonio? El jurado rápidamente decidió que Gacy no era loco, estando totalmente de acuerdo con los fiscales, ya que durante 7 años Gacy seducía a los adolescentes hasta llevarlos a la casa. Los torturaba, los asesinaba y luego los enterraba con mucha cautela. John Wayne Gacy regresará a la corte en el día de hoy, de modo que el jurado comenzará a considerar la condena por sus crímenes. La defensa solicita cadena perpetua al fiscal Silla Eléctrica. Después de una breve deliberación, el jurado sentenció a Gacy a muerte. El padre de Robert Priest estaba presente durante el veredicto. Venganza. Él mató a mi hijo. Nosotros vamos a matarlo a él. Todo se resume en una vida por otra vida. Ayudaría a matarlo si fuera necesario. 12 años más tarde, con todas las apelaciones y el transcurso del tiempo, Gacy se encontraba todavía en lucha contra la muerte. Sin demostrar ningún cargo de conciencia, cambió la historia, continuó negando que era el único responsable de los 33 asesinatos. Robert Priest fue asesinado por otro individuo en mi casa. ¿Cómo llegó a su casa? Otra persona lo trajo a mi casa. ¿Cómo hizo el otro? ¿Quién mató a Robert Priest? Y yo creo que fue estrangulado. ¿Estaba allí? No durante el crimen, pero estuve allí después y vi la remoción del cuerpo. ¿Y qué sucedió con el cuerpo? ¿Después lo tiraron al río? Lo llevó al río y lo tiró. ¿Usted lo ayudó? Sí, soy cómplice de ello. Siempre lo he consentido. Y no me mire como si fuera un bebé inocente en medio de un bosque. Un asesino en serie. Un individuo como este es una personalidad que manipula desde la niñez. Es inherente a él. Es responsable, sabía lo que estaba haciendo, lo planeó con anticipación y luego lo llevó a cabo y lo disfrutó. Después de 14 años de lucha con la muerte, hoy fue ejecutado el asesino en serie John Wayne Gacy. En mayo de 1994, en el Centro Correccional de White State en Joliet, Illinois, le aplicaron una inyección mortal. Negó sus crímenes hasta último momento, lo cual es una actitud típica de muchos asesinos en serie. Como Gacy, Henry Lee Lucas fue un depredador calculador con un ego demasiado grande, quien creía que nunca sería capturado. A diferencia de Gacy, Lucas fue un errante quien asesinó personas por más de 30 años, comenzando en el año 1951. En el año 1951 yo era estudiante, tenía aproximadamente 16 años. Yo iba manejando y la vi parada en la carretera. Paré, subió al auto y la llevé al costado del camino. La violé y la maté. Henry Lee Lucas creció en una región apartada de Virginia con un padre alcohólico y una madre prostituta. Cuando era adolescente, Lucas cumplió algunas condenas por delitos menores, entre ellos robo. Cuando salió en libertad de la penitenciaría del estado de Virginia en 1953, viajó a Michigan, donde se había encontrado con su madre. 4 meses después, tuvieron una pelea a causa de una borrachera. Sí, estábamos discutiendo y peleando, y mamá me golpeó con una escoba. Y yo la tomé para golpearla con mi mano. Yo tenía un cuchillo en la mano y corté su cuello. Entonces ella murió de un ataque al corazón y me acusan a mí de su muerte. Por la muerte de su madre fue condenado a 40 años de prisión en la cárcel del estado de Michigan. Le dieron la libertad en el año 1970 debido a sus propias protestas y bajo la advertencia de que volvería a matar. Leal a su palabra, Lucas se embarcó en una carrera asesina que lo llevó a lo largo del sudeste y de la Florida. Hubo estrangulaciones, hubo disparos,
Hubo cuchilladas, golpes, ahorcamientos, ahogos hasta la muerte, golpes hasta la muerte. Cualquier clase de asesinato que pueda imaginarse, yo lo realicé. La figura camaleónica eludió la policía hasta el año 1982, momento en el cual fue acusado por portación de armas en Texas. En prisión, Lucas sorprendió a las autoridades al confesar cientos de asesinatos cometidos de costa a costa. Trabajando con la policía pude reconstruir 360. Descubrimos que Lucas había intentado confesar la desaparición de Jimmy Hoffa. Había intentado reclamar que él había entregado el veneno a Jim Jones en Jonestown, cuando ellos, con todas las personas que estaban allí, fueron envenenadas. El diario Dallas Herald publicó una historia que detallaba la lista de asesinatos que Lucas había confesado con documentos, demostrando fechas y lugares de los asesinatos. Se tornaba obvio que Lucas no pudo haber cometido todos los asesinatos que él dijo que hizo. No obstante ello, en junio de 1984, una investigación oficial del estado de Texas dio lugar al procesamiento exitoso de Lucas por 5 asesinatos. El jurado pronunció el veredicto. El jurado consideró culpable a Lucas de asesinato según lo alegado en el sumario y fue condenado a muerte. Los departamentos de policía de todo el país estudiaron sus confesiones buscando posibles indicios para resolver los asesinatos en sus correspondientes jurisdicciones. A fines del año 1984, llevaron a Lucas a California en un viaje que duró 10 días y recorrieron 4.000 millas a través de los escenarios de los crímenes no resueltos. El fiscal general dijo que era un desafío a la confianza, pero era verdad. Lucas condujo a los funcionarios a docenas de lugares donde cometió los asesinatos. 15 casos quedaron cerrados. Entre ellos, se identificó un adolescente estrangulado en 1981. De la noche a la mañana, el medio transformó al condenado en una persona famosa. El don nadie se convirtió en alguien. El individuo que no ha sido nadie durante toda una vida tiene ahora 15 minutos de fama y ellos se la devoran. Es un asesino en serie. En 1985, alejado de la atención de los medios, volvemos a su lucha con la muerte en Texas. Lucas desmintió sus confesiones. Henry Lee Lucas ahora admite que no solo es un asesino, sino también mentiroso. Hay pruebas que muestran que yo no cometí esos crímenes. Lucas niega ahora haber matado 350 personas y dice que funcionarios de la policía lo ayudaron a confesar los crímenes no resueltos. ¿Quiere decir que ellos le contaban sobre algún caso y usted lo repetía? Bien, quizás yo lo haya cometido. Decían, no que eso no fuera correcto. Usted sabe que yo sé que había algo más. Entonces yo decía, no, quizás yo la estrangulé. No, eso no es verdad, usted sabe. Bueno, yo decía, quizás la apuñalé, y ellos me decían, no, sí, es correcto, eso es correcto. Usted toma la palabra de un funcionario de la policía con años de experiencia, o la palabra de un asesino convicto que también es un mentiroso. He matado a una persona por la cual soy responsable, y esa es mi madre. Solo maté a mi madre. Es algo que esperábamos desde hace mucho tiempo. Lucas es un asesino masivo, un asesino en serie, ya que su motivación primaria es escapar de la pena de muerte. Al igual que John Wayne Gacy, en sus últimas 11 horas de vida, Henry Lee Lucas apeló a todas sus convicciones, pero no tuvo éxito. Como resultado de las investigaciones en el caso de Henry Lee Lucas, el FBI comenzó a desarrollar sistemas para el análisis de crímenes y ayudar así a las autoridades locales a capturar asesinos en serie con mayor efectividad. Y como veremos, aquellos métodos se centralizaron en la captura y condena de Wayne Williams en el caso de asesinatos de chicos en Atlanta. El caso de asesinatos de niños en Atlanta centró la atención nacional para desarrollar todas las técnicas necesarias por parte del FBI para combatir los asesinos en serie. Funcionarios del FBI se vieron involucrados en la causa, desde el análisis en las escenas del crimen hasta estrategias en la sala de la corte. El caso sobre asesinato de niños en Atlanta comenzó el 28 de julio de 1979, cuando una mujer salió a caminar y descubrió los cadáveres de 2 adolescentes. Las primeras víctimas son Edward Smith, de 14 años, y Alfred Evans, de 13 años. No estamos viviendo días muy placenteros en el sur de Atlanta. Hay un individuo que está raptando y asesinando a niños negros y la policía está detrás del caso. ¿Por qué no tenemos datos? Es una pregunta retórica. Si los tuviéramos, los daríamos a conocer. En los próximos 12 meses se encontraron los cadáveres de 10 niños más de entre 9 y 14 años de edad.
La mayoría de ellos habían sido estrangulados o golpeados. Todos ellos eran negros. En los últimos 16 meses en la ciudad de Atlanta han desaparecido o han sido asesinados 14 niños negros. A pesar de las nuevas medidas de seguridad, la comunidad negra estaba al borde del pánico. ¿Tu madre te vendrá a buscar? Sí. ¿Dónde está? Allí. Nuestra pequeña niña hasta tenía miedo de subir al micro de la escuela. En marzo de 1981 encontraron 20 cadáveres. En primer término, suponían que un fanático blanco mataba a los niños. Luego pensaron que un funcionario de la policía estaba detrás de los asesinatos. La presión por parte de las autoridades para el arresto era enorme. Estaba segura de que se tratara de un asesino en serie. Finalmente, el alcalde de Atlanta, Maynard Jackson, pidió al FBI que se uniera al caso. Necesitábamos cualquier clase de ayuda que el gobierno federal pudiera darnos. Robert Ressler y el FBI utilizaron una técnica llamada perfil criminal para proponer un retrato de un posible sospechoso para la policía. Estudiaron las autopsias y los informes sobre las escenas de los crímenes de todas las víctimas y compararon esa información con los datos computarizados sobre los métodos y estilos de otros asesinos en serie. Históricamente, casi todos los asesinos en serie habían sido caucásicos, pero después de completar el perfil, Ressler y su equipo del FBI dijeron a la policía de Atlanta que buscara un asesino negro. Nos dimos cuenta que un negro estaba detrás del crimen de negros, porque pensamos, si el asesino es negro, podía mezclarse entre los negros, y luego, al penetrar en esos lugares, podía cometer los crímenes. El FBI pensaba que el asesino era una persona en la cual confiaban las víctimas. También dieron instrucciones para que la policía rastreara cada puente de la ciudad, ya que el modus operandi del asesino era arrojar a sus víctimas a ríos y lagos. El FBI estaba muy cerca del blanco. El 22 de mayo de 1981, la policía arrestó a Wayne Williams después de escuchar un fuerte chapuzón y ver cómo escapaba del puente del río Chattahoochee. Williams tenía 23 años, retirado de la escuela, vivía con sus padres ancianos. Se dedicaba a todo tipo de comercio. Dirigía una estación de radio vecina y también era fotógrafo de noticias para Video Independiente. Cubría a la policía y los bomberos para las estaciones de TV de Atlanta. En el momento de su arresto, era un promotor de música independiente, reconociendo jóvenes talentos en los barrios negros. Munidos de una orden de allanamiento, los funcionarios del FBI y miembros de la policía de Atlanta allanaron la casa donde vivía Wayne Williams, de 23 años de edad, con sus padres. Williams negó haber tirado algo al agua. Investigando su vehículo, la policía encontró sogas de nylon, un par de guantes, algunos cabellos y manchas de sangre en el asiento de adelante. Pero debido a que ninguna de las evidencias lo ligaban a los crímenes y debido también a que no había aparecido ninguna víctima en ese momento, quedó en libertad. 2 días más tarde apareció en el río Chattahoochee el cadáver de Nathaniel Cater, víctima número 28. A medida que continuaba el procedimiento, se supo que Williams había visitado algunos de los escenarios de los crímenes como voluntario en los equipos de búsqueda y hasta quiso trabajar en la morgue donde se enviaban los cadáveres de las víctimas. Esto en realidad mostraba la naturaleza morbosa que poseía el individuo. Penetrar, estar cerca de las circunstancias de los crímenes que él mismo había cometido, de la destrucción que él había causado. En Atlanta, la policía arrestó y acusó a Wayne Williams, de 23 años, por la serie de asesinatos de niños negros. El documento de acusación data del 23 de junio, con los asesinatos de Nathaniel Cater y otro hombre, Jimmy Ray Payne, cuyos restos se encontraron en el río Chattahoochee. La abogada de William, Mary Welcome, dijo en el día de hoy que su cliente apelaría a la no culpabilidad por la acusación de asesinato. Mañana se realizará la audiencia preliminar. Les dije que no tiré nada en el río. Ellos dicen que sí. Debe haber un montón de asesinos en la ciudad. Yo no lo hice. Durante las 9 semanas que duró el juicio, Williams confundía con su relato, sin brindar evidencias en su contra. El jurado en el juicio de Atlanta de Wayne Williams se dirigió a hacer una visita personal al lugar clave de la evidencia y al punto clave de argumento entre la prosecución y la defensa. Es el puente del río Chattahoochee. La parte acusadora cree que sobre estas 2 líneas del puente, Wayne Williams detuvo su coche alrededor de las 3 de la mañana el día 22 de mayo.
Sacó el cuerpo de Nathaniel Carter y lo arrojó al río Chattahoochee. El juez Clarence Cooper dijo que era obvio que el jurado hubiera prestado especial atención al testimonio, pero los abogados de la defensa esperaban más. La parte acusadora instigó a Williams sobre los asesinatos durante 3 días. Era una estrategia del FBI para invadir la fachada inocente del acusado. Durante 2 días, Williams se mantuvo firme, pero luego se mantuvo frío y hostil. El corresponsal de noticias de CBS, David Cullen, escribió sus declaraciones del último día. Ahora estoy hasta los huesos. Estoy cansado y trato de hacerlo mejor para responder esta pregunta. La pregunta es si yo maté a alguien. Y lo he dicho, a ese hombre yo no lo maté. Cuando el fiscal preguntó a Williams si estaba dotado de una doble personalidad, Williams estaba muy agitado. Si usted quiere al verdadero Williams, aquí lo tiene. Soy yo. Según el profesor de Derecho de la Universidad Emory, Abraham Ordover, la reacción colérica de Williams puso al jurado en su contra. Vieron a un hombre el cual se pintaba a sí mismo como un perfeccionista, alguien que era perfecto, y lo estaba haciendo. Pero el hombre que contestaba las preguntas era un hombre revelado al verse imperfecto y que no podía asumirlo. La actuación de Williams en los testimonios fue tan peligrosa como las pruebas presentadas por los forenses. Se encontraron muestras de fibras microscópicas en los cuerpos de 2 de las víctimas, las cuales coincidieron con fibras que se hallaban en las alfombras y mantas de la casa y el auto de Williams. Los testigos por la parte acusadora también dieron declaraciones que lo comprometían peligrosamente con otras 10 víctimas. La defensa rechazó toda la evidencia por ser circunstancial, según ellos, pero no avanzaron. El veredicto de esta noche, culpable. Y al final Williams dijo que él era inocente, que él no había asesinado a los 28 niños de Atlanta. Pero el jurado descubrió con certeza que por lo menos había asesinado a 2 de ellos, Jimmy Ray Payne y Nathaniel Carter, las 2 víctimas por las cuales Williams fue acusado formalmente. La sentencia fue de 2 cadenas perpetuas consecutivas. La fiscalía se sentía satisfecha con la confianza en que Williams les pertenecía. Todo este tiempo estuvimos trabajando en el caso. Tratamos de excluir a Wayne Williams. No pudimos excluirlo. Conseguimos la evidencia necesaria que incluía a Wayne Williams. Creo que es el caso de mayor magnitud que hemos tenido y dará origen a evidencias científicas en juicios penales en Norteamérica. Creo que la evidencia de las fibras microscópicas era la más ciega a la cual podían atenerse. La Suprema Corte de Georgia rechazó una apelación sobre el veredicto, pero las dudas acerca de cuántas víctimas pertenecían a Williams continuaba. Aún hoy quedaron muchas preguntas sin respuesta sobre el caso de Wade Williams. Como dije, creo que Wade Williams mató a muchas personas, más que las que motivaron su condena. No creo que Williams haya matado a las personas que él dice. Pero cuando Williams entró en prisión, las autoridades señalaron que el asesinato de niños en Atlanta había terminado. Vivieron y murieron uno por uno en un periodo de 22 meses. Eran personas, eran jóvenes, tenían un nombre, una personalidad, un círculo familiar, un círculo de amigos y una vecindad a la cual llamaban hogar. LaTonya Wilson, 8 años. Aaron Jackson, 9 años. Jimmy Ray Payne, 21 años. William Barrett, 17 años. Nathaniel Carter, 27 años. Desafortunadamente, la historia de asesinos en serie no tiene fin. Aún con las condenas de Charles Manson, John Wayne Gacy, Henry Lee Lucas y Wayne Williams, quedan muchos otros asesinos en serie. Y a pesar del avance de la tecnología y el cuidadoso trabajo de la policía, muchos asesinos en serie viven en la sombra de la sociedad sin ser arrestados. Los expertos en asesinos en serie dicen que lo que es más terrible es la naturaleza de nuestra sociedad, abierta, libre, variable, lo cual hace prácticamente inevitable la no reaparición de otro asesino en serie a la deriva, aquí, en nuestro medio. Les habla Mike Wallace y nuestro programa es Siglo XX.